Seguimos en esta tertulia de viernes 3 de enero de 2025. Estamos con Raúl Coe, Teresa Herrera y Juan Grompone. Nos quedamos allí en Estados Unidos, pero para hablar de otro tema. El FBI informó ayer que el autor del atentado que dejó 15 personas muertas el miércoles en Nueva Orleans profesaba lealtad al grupo yihadista Estado Islámico. La policía encontró una bandera de esa organización dentro del auto que la persona utilizó para atropellar a una multitud que celebraba el Año Nuevo. Además, el autor fue abatido por la policía. Había manifestado su lealtad al grupo terrorista previamente en varios videos publicados en redes sociales. Fue identificado como Shamsuddin Jabbar, un estadounidense de 42 años, residente en Texas, que sirvió en el ejército entre 2007 y 2020. Las autoridades descartaron un vínculo en principio entre el ataque en Nueva Orleans y la explosión de una camioneta frente al Hotel Trump en Las Vegas, que ocurrió ese mismo día. En ese episodio resultó muerto el conductor de la camioneta y 7 personas resultaron heridas. El conductor fue identificado como Matthew Liebelsberg, un militar de 37 años. Su cuerpo fue hallado con un disparo en la cabeza, por lo que se sospecha que se suicidó antes de que explotara la camioneta. Bueno, ¿qué comentarios les genera escuchar nuevamente sobre un atentado de este tipo ahí en Estados Unidos? Dale, Teresa. Bueno, la socióloga pide pista. A ver si nos permite entender qué es lo que pasa. No, tampoco soy socióloga, pero no maga. Escuchame una cosa. Bueno, yo creo que el tema va por el lado de que primero, me parece hasta una situación, paradojal, que Trump se desgañitó diciendo porque los extranjeros que vienen y no sé qué, el señor es norteamericano y además sirvió en el ejército. Sí. Entonces, y yo creo que ahí puede haber alguna de las explicaciones, porque parece que el de la bomba también, ¿no? Era militar el que puso. Entonces, bueno, evidentemente, por algo están llenos en Estados Unidos de veteranos de guerra con problemas psiquiátricos, etcétera. Evidentemente, todo ese tema de que los mandan a hacer guerras a lugares extraños y a conocer otras culturas, entre comillas. El señor estuvo en Afganistán y uno puede preguntarse, bueno, ¿dónde conoció a ISIS, no? Seguramente no fue en las redes. Muy probablemente haya sido en Afganistán. Puede haber sido en las redes también. Yo veo que Raúl hace... ¿no? Pero... O en el propio Estados Unidos, ¿no? Porque evidentemente el huevo de la serpiente existe. Entonces, me parece que todo el tema de cómo Estados Unidos genera sus propios problemas es un tema a analizar realmente. Es decir, son soldados, son norteamericanos. Y a mí me recuerda a todo lo que les pasa cuando hay gente que tirotea en las escuelas, es decir, son una sociedad que resuelve sus conflictos mediante la violencia, que son caldo de cultivo para un montón de cosas. Este señor, además, ni siquiera uno puede decir que era un señor poco culto, poco educado, que pudiera ser, no sé, entrampado en determinadas cosas. Era un tipo que había estudiado, que estaba trabajando en una empresa prestigiosa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se evalúa incluso eso? Yo una de las cosas que me preguntaba, ¿cómo este tipo trabajó en 2 empresas que se supone que se dedican al tema de personal y nadie detectó su problemática? Porque, la gente no se levanta de un día para el otro a hacer estas cosas. La gente... son procesos mentales, psicológicos, ideológicos que se van dando. Nadie lo detectó, nadie lo vio. Porque me imagino que le hicieron test para entrar a cualquiera de las 2 empresas, ¿no? Empresas que se dedican además al tema personal.
Yo creo que la imagen de cualquiera de las dos debe estar en este momento, sobre todo de la última, porque los de la primera todavía pueden decir, bueno, estaba en el embrión de... Pero... Entonces yo creo que es esto, es una sociedad que genera estas cosas. Y si mientras Estados Unidos no asuma esa, entre comillas, responsabilidad, claro, siempre vienen de afuera, ¿no? Siempre son el enemigo externo, ¿no? El enemigo interno. Y yo creo que, bueno, son ellos los que crean esta gente, este tipo de gente. Más allá de que después se enganchen con ISIS o se enganchen con lo que se enganchan, ¿no? Raúl. Me parece muy interesante lo que plantea Teresa, pero me parece que no hay que restringirlo a la problemática de Estados Unidos. Yo me acuerdo que hace muchos años leí un libro que muchos de nuestros oyentes también conocen, que se llama El fin del trabajo, de Jeremy Rifkin. Es un libro que se había escrito a principios de los 70. Yo tomé contacto con el libro décadas después. No obstante, me llamó la atención como en aquel entonces Rifkin hablaba de que sociedades en las cuales la gente se sintiera solitaria iban a tender a crear estructuras en las cuales esos individuos solitarios se sintieran parte de algo que fuera más grande que ellos mismos. Y anticipaba, a principios de los 70, lo que terminaron siendo las comunidades religiosas de los 80 en Estados Unidos, con aquellos predicadores que a través de la televisión abierta de aquella época terminaron creando enormes comunidades y amasando fortunas en base a esas personas que se sentían solas. En Latinoamérica tenemos varios fenómenos de ese tipo, de comunidades religiosas que se agarran de la gente que en principio está sola. Ahora, fíjense lo siguiente. Parece indicar que este caso de este atentado del fin de semana, los atentados del fin de semana, fueron individuos sueltos, como le suelen llamar los lobos solitarios. Los lobos solitarios suelen estar muy influenciados por comunidades extremistas que en general son virtuales, que llegan a través de sus computadoras y de sus dispositivos móviles. Son foros en línea, son redes sociales que hacen que estos individuos que son solitarios y que están aislados o que arrastran problemáticas psíquicas derivadas de su camino de vida, de experiencias bélicas, un montón de cosas, o de repente abandono familiar en el caso de los adolescentes de los secundarios, etc. Pero encuentran en estas comunidades un motivo para pertenecer a algo y para radicalizarse por ser parte de una organización. Entonces, me da la sensación de que así como después de los atentados a las Torres Gemelas vinieron la secuencia de los atentados de Atocha y los metros de Londres, y después tuvimos el ataque sobre Irak, y después tuvimos toda la retaliación, ¿se acuerdan cuando hacían los videos en YouTube en que decapitaban gente, y los que decapitaban eran londinenses y no eran miembros de ISIS, pero a la vez eran europeos? Toda aquella dinámica ya la vimos y me parece que la vamos a volver a ver. La vamos a volver a ver una y otra vez en manos de estos individuos que son personas totalmente heridas, solas, y que encuentran un sentido de pertenencia en llevar adelante alguna de estas acciones. Creo que estamos subestimando la fuerza que tiene la narrativa extremista en el conglomerado digital que tiene escala planetaria. Y no me extrañaría que empecemos a tener atentados como el de este fin de semana de Estados Unidos en otros países centrales. Y ojalá Latinoamérica se logre mantener lo más posible al margen. Porque además, entre otras cosas, este clima de miedo, este clima de violencia que se va creando y alimentando en países centrales, provoca un flujo receptivo de personas que quieren venir a una región del mundo que tenga un poco más de paz. Así que por ese lado hasta nos puede llegar a favorecer. Pero creo que la psicología del lobo solitario está mucho más enrabada con ser el nodo de una red digital que un individuo que actúa en solitario y tiene un momento de locura. Juan, ¿vos por dónde vas? A ver, ¿qué interpretación hiciste? Yo creo que en pleno siglo XXI el mundo sigue combatiendo y sufriendo atentados de personas que viven en este siglo
pero que obedecen a leyes del siglo VIII. El yihadismo fue creado por Khomeini en 1978, cuando tomó el poder en Irán, justamente en tiempos de Carter, ¿no? En tiempos de Carter, y Carter sufrió las consecuencias de todo esto en Irán. Y este yihadismo creado por Khomeini, esta restauración del Islam guerrero, fue el fundamento teórico y material de todo este movimiento. Irán financia el terrorismo islámico en el mundo y es responsable directo o indirecto de la ideología de todos los atentados terroristas. Es decir, de una manera o de otra. Es decir, a través de Internet o financiando con petrodólares, ¿no? Es una lucha perdida, es decir, por ahora hacen atentados, pero creo que van a perder, porque no es posible que empleando recursos del siglo XXI para retroceder al siglo VIII, porque la historia no retrocede, es decir, eso es una ley general, es decir, es imposible que el mundo vuelva al siglo VIII y a estar gobernado por una ley como la Sharia, ¿no? Entonces la historia no retrocede y es una regla maligna, pero que la van a perder, pero va a dejar muchos muertos, va a dejar mucha gente por el camino. Pero creo que la guerra hay que atacarla directamente, es decir, creo que al principio es el Irán y todos los que están apoyados por Irán. O sea, es que ayer estaba leyendo una nota muy interesante en un medio británico, justamente acerca de cómo los sistemas de seguridad de los países centrales pueden enfocar casos como el de estos atentados. Cuando es un individuo actuando, en principio, en un acto muy intimista, de toma de decisión de hacer una cosa así, y llevándolo a la realidad. Porque, ¿qué pasa? Los sistemas de seguridad de los países, una de las cosas sobre las que trabajan es sobre la comunicación en las células potencialmente violentas. Pero para eso tiene que haber una célula de varios integrantes que se comuniquen entre sí. Y el caso de los lobos solitarios, aunque sean parte de un nodo, la decisión es un gesto muy íntimo y muy privado, y de pronto no termina siendo fácil de detectar. Es medio que se pierde en la marea digital lo que podría ser la planificación de un acto terrorista de este tipo. Entonces, se debate acerca de que de pronto lo que hay que hacer es ir sobre el control de las armas de asalto, sobre las personas que compran o que se equipan de tal manera como para llevar adelante un acto de este tipo. Bueno, eso podría reducir la probabilidad de daño en algunos casos, pero recuerden que hace poquitos años en los puentes de Londres hubo un atentado en el cual es un individuo acelerando una camioneta. Entonces tenemos un arma de enorme capacidad agresiva que no es un arma de asalto que se pueda trazar a nivel de depósitos de armamento. ¿Se entiende a lo que voy, no? O un avión que carga contra la Torre Gemela. También. Claro, un avión contra la Torre Gemela. Como decían más temprano hoy, el culpable de la aviación no es la culpable del atentado. Bueno, entonces me pareció interesante el enfoque con el que cerraba su nota este periodista, que él decía que hay algo sobre lo cual sí podemos hacer mucho, que es cuidar el impacto que tenga en la cobertura mediática este tipo de eventos, porque justamente el hecho de que adquieran rápidamente escala planetaria y estemos en todo el planeta hablando de este atentado, es el caso de éxito máximo para el terrorismo. Logran, aunque la gran batalla, como bien dice Juan, sin duda que está perdida porque la historia no vuelve para atrás, como hecho violento es un éxito si además de haber provocado víctimas estamos todos hablando de eso. Entonces uno se pregunta, ¿no será que habría que hacer que este tipo de cosa adquiera menos trascendencia a nivel de opinión pública? ¿No será que en esta charla, en estos minutos de la tertulia, tal vez debiéramos estar hablando de otros tantos miles de temas que hacen al bien de la humanidad para construir un mundo mejor, en vez de regodearnos en lo que viene siendo el éxito de un ataque terrorista? Es una pregunta, ¿eh? A ver, Tere.
Para que no te estamos escuchando ahí. A ver, sí, no, ya me desmutié. No sé, yo sigo mirando las construcciones sociales, ¿no? Entonces, me parece que hay lobos solitarios que se generan en determinadas sociedades, lobos solitarios agresivos que se generan en determinadas sociedades y por algo se generan en unas sí y en otras no. ¿Eh? Insisto, la tradición de los Estados Unidos con señores que aparecen por ahí y matan gente eh, es, es una larga tradición, por eso tradición, ¿no? Y Sí, pero además, también y Italia te ad- genera mafia, ¿no? O sea, gente mala hay por todas partes. bueno, no, bueno, Bueno, pero hay varios oyentes que están yendo por esto no es propio de Estados Unidos y no es exclusividad de Estados Unidos. no, yo no Sin digo duda. que sea exclusividad, yo digo que desde el punto de vista estadístico es mucho más alto este tipo de acontecimientos en Estados Unidos que en otros países. Es así. Sí, por la libertad que tiene el flujo de armas. El influjo de, claro, porque digo, también tener armas genera más riesgos, no cabe ninguna duda, ¿verdad? Pero además, perdón, capaz que alguno se siente molesto, pero casualmente son todos varones los que hacen estas cosas. Es cierto. Porque Y las mujeres no existen en el Islam. no, pero no solo porque no existen, Juan, sino porque este señor, por ejemplo, el que hizo el atentado ahora en New Orleans, tenía ya denuncias de violencia de sus parejas. Tenía 2 divorcios y tenía denuncias de violencia de sus parejas. Y yo, ¿por qué quiero hacer esta lectura? Porque también, bueno, por algo los mandan a la guerra, por algo, es decir, ahora mandan a las mujeres también, pero de todos modos a los varones desde chiquititos se les enseña que sus conflictos se resuelven a través de la violencia. Y no te dejes pasar por arriba, y pegá, y respondé, y atacá, ¿no? Digo, es decir, hay todo un discurso social, y en Estados Unidos es brutal, sigue siendo así muy fuerte. Hay todo un discurso acerca de que los conflictos se resuelven por la fuerza. Los conflictos se resuelven mediante la violencia. Los conflictos se resuelven mediante la agresión. Entonces, a mí me parece que esa lectura también hay que hacerla. Eso, le agregas las armas, le agregas bueno, está, es un cóctel explosivo. Le agregas una sociedad que segrega, una sociedad donde el éxito es lo único que se premia. Ujú. Pero, por ejemplo, este señor, insisto, el perfil de este hombre no es el perfil típico del lobo solitario. El perfil típico del lobo solitario es el tipo marginado, que no tiene trabajo, que está, ¿no?, fuera del sistema. Este tipo estaba totalmente dentro del sistema. Por eso incluso me pregunto cómo no lo detectaron. No se No olviden que detectar, por él no haber detectado lo de las redes, pero su conflicto, lo que pasa, y ahí quiero hacer, y con esto termino, también tenemos que pensar que muchas veces los psicólogos organizacionales dicen, bueno, este es un obsesivo, bárbaro, me sirve para todo lo que sea el tema de almacenamiento de datos. Entonces, a veces hay patologías que son funcionales a las organizaciones. Insisto, igual este señor, dentro de la organización donde estaba, tendrían que haber detectado su conflictiva. Salvo yo, que pensaran que era normal y que estaba bien que este señor quisiera resolver sus conflictos mediante la fuerza. yo quisiera que no perdamos de vista, Estados Unidos tiene 335 millones de personas. Es decir, al margen de que un porcentaje de esas personas haya elegido el partido de gobierno y al presidente que ha elegido, no es sano generalizar en el sentido de que los Estados Unidos son tal cosa. No, Es un pero hay país que temas sufre ese problema. culturales, Raúl. Yo no Entiendo, estoy entiendo. generalizando, pero te digo, por ejemplo, tú que hablas del lobo solitario, ¿no? En Estados Unidos la gente en general, hay excepciones, se saluda hi y de lejos, ¿está? Se abrazan por ahí en la familia, a lo mejor, qué sé yo. Yo me acuerdo, yo tenía un novio norteamericano que decía, yo recibo más abrazos y besos en una semana en Montevideo o en Buenos Aires que en un año en Estados Unidos. Y es verdad, Sí, Ujú. es sí, así, sí. Y ¿está? hay países mucho más fríos que ese, desde el punto de vista del contacto humano, que sin embargo no desarrollan perfiles de violencia. No estoy diciendo, digo, nada es monocausal. Las Claro. cosas siempre son multicausales. Lo que estoy diciendo es que la conflictiva, digo, es una sociedad que tiene problemas, digo, y no verlo
como las otras sociedades tienen otro problema. Pero Sí. Estados Unidos genera este tipo de cosas. Y genera por el culto a las armas, por el culto a la violencia, porque resolvemos los conflictos mediante la fuerza, porque somos los que ¿no? Hacemos. ¿Cuánto discurso hay en torno a que no tienen que atacar a los Estados Unidos, porque si no los Estados Unidos responderá, porque los Estados Unidos va a cualquier lugar del mundo a defender? ¿O no? Hay toda una doctrina alrededor de eso. Yo Juan quiero levanta la mano. A ver, Juan, dale. Tengo un montón de Yo mensajes quiero hablar para leer. sobre el lobo solitario. Sí. Yo diría el 80%, no sé, la inmensa mayoría de las películas norteamericanas que yo he visto son lobos solitarios. Es decir, es la persona contra el mundo. Se La romantiza eso. es el cowboy que está peleando contra la Tal cual, tal cual. Buena observación. Eso es una cosa que está arraigada en el ser norteamericano, está arraigada en el cine, y eso te contribuye además todavía a la libertad de comprar armas, y armas de todo tipo, que está garantizada por la Constitución, ¿no? Peor todavía. De modo que el cine y la Constitución, que son dos herramientas muy poderosas en Estados Unidos, hace que ese país sea violento y cree, por lo tanto, millones de lobos solitarios. Va a seguir creciendo más lobos solitarios que otros países, ¿no? A ver, voy con algún mensaje de los oyentes. Jorge plantea, ¿a ninguno de los servicios de inteligencia se le ocurrió investigar a un militar que se declara en las redes y es adepto a ISIS, con notorio conocimiento de armas? Después hay quien dice, respecto a lo que decías, Raúl, de, bueno, ¿qué hacemos con...? Puede ser un tema a considerar el tipo de difusión y amplificación que hacemos. Solo el hecho de estar hablando de esto en realidad no termina dando en el clavo, dando por el lado de lo que busca justamente quien provoca algo de este tipo. Dice Carolina, la idea de no darle trascendencia mediática también puede ser peligrosa si la establecemos como práctica. Más que nada debido a la gobernanza. ¿Quién y cómo decidirán a qué se le debe dar cobertura y hasta dónde, plantea? Es buen planteo, pero por ahora pareciera que no hay una voz que piense distinto. Hay que darle cobertura y se hace. Entonces yo pregunto si no será que tenemos que revisar los resultados de la política que hasta ahora hemos venido llevando adelante. Por ahora se difunde a pleno. Después hay varios comentarios en relación a eso. Sáquenlo de Estados Unidos, dicen, miren, ejemplos acá nomás, ¿no? Alicia plantea, ¿y el gurisito aquel que hace de 14 años, que fue detectado acá en Uruguay el año pasado, que se había, ¿no?, radicalizado y que estaba haciendo amenazas en redes sociales? Sí. Después, a ver si encuentro... Yo creo que es un fenómeno porque la doctrina de resolver los conflictos mediante la violencia no es patrimonio solo de Estados Unidos, obviamente. Digo, a los nenes acá se los educa así, ¿no? No te dejes llevar por delante, agarrate a trompada, no digo, ¿está? Eso, vamos. Bueno, Laura va por ese lado, dice... ¿Qué padres les enseñan a sus hijos que frente a los conflictos y el bullying en su contra pongan la otra mejilla y le den sus ropas a sus atacantes? Bueno, lo que pasa es que siempre se plantean los dos extremos, ¿está? No es cuestión de que me agarro a trompadas ante cualquier situación y que me dejo que me hagan cualquier cosa. Digo, hay situaciones intermedias, hay formas de resolver los conflictos sin dejarse llevar por delante, pero tampoco apelando a la violencia. Entonces, a mí esas cosas dicotómicas de que o me agarro a trompadas o dejo que me maten, no, digo, no es así. Nosotros tenemos una tendencia, los humanos, a responder a los hechos afectivos con la misma energía con la que se nos representan. Es decir, si alguien es amable con nosotros, tendemos a ser amables con esa persona. Si alguien está sufriendo y está pasándola mal, tendemos a desarrollar empatía y a querer proteger y cuidar a esa persona. Eso está establecido en nuestro comportamiento. Lo que pasa es que cuando recibimos un mensaje de agresión, se activa el mismo mecanismo y respondemos con agresión. Es un desafío romper esa estructura de reacción y que ante una señal, un impulso de agresividad, lo que construyamos sea otra cosa. Es un gran desafío para todo el sistema educativo y para las familias, sin lugar a dudas, pero hay que trabajar en ello. No sé quién puede tirar esa primera piedra.
Voy con más mensajes. Ricardo apunta, se nota que los tertulianos dicen nunca vivieron la discriminación y el odio racial, religioso en esos países. No los van a parar porque cada día que pasa es peor. No hemos visto nada aún, dice Ricardo. Yo comparto esa mirada, ¿eh? Después... Estoy de acuerdo, es cierto, digo, la discriminación es terrible. Digo, Es sin duda, terrible. sin duda. Acá también, ojo. Sí, mucho Acá más de lo que a también. veces solapadamente parece. Solapada a veces es peor, porque a veces allá es más clarita, digo, pero... Sí. Después nos llega otro mensaje que dice, soy Noemí Fremd. Hace 8 años, el 8 de marzo, mataron a mi hermano solamente por ser judío. Acá en Uruguay, ¿no? Tenemos todos el caso presente. Y dijeron que era un lobo solitario. Lo declararon inimputable. Lo internaron en el Vilar de Bo y este año lo liberaron. Ese lobo solitario se construyó en las redes. En nuestro país aún no se entendió que esos casos se deben tratar como actos terroristas y no como un asesinato común. Ese hombre con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, supuestamente incurable, hoy está libre en la calle. Y plantea Noemí, el silencio no es la solución, deberíamos aprender no callar y sí educar. Bueno, Yo pero quisiera sí, decir algo sobre esto, perdón, un minuto, ya te dejo. Dale. sí. Eso es válido para esto, como es válido para los abusadores de niños y niñas, es válido. O sea, a esta gente lo que hacemos es, hagan tal cosa, los metemos en la cárcel o los metemos en el Vilar de Bo un ratito y salen igual o peor. Entonces, me parece que justamente esto tiene que ver con todo el tema de lo que pasa con determinado tipo de crímenes que incluyen determinada actitud ideológica o determinados problemas mentales. Y en realidad, así como no rehabilitamos a nadie, mucho menos rehabilitamos este tipo de cosas. Y además, en algunos países, en este tipo de situaciones, lo que se hace es que esas personas por lo menos se las identifica y por lo menos la gente sabe cómo cuidarse y cómo resolver. Ese tema es un tema que acá lo tenemos totalmente irresuelto en todo tipo de esos crímenes. Volviendo al caso Sí. que menciona el oyente, justamente, me parece un excelente ejemplo de lo que planteaba inicialmente yo. Estamos hablando de foros en línea y redes sociales que, impactando sobre un individuo de perfil adecuado, terminan disparando un gesto violento en un país absolutamente lejano de los poderes centrales y que no sufre en principio los sistemas de control de armas y demás. O sea que se aplica tal cual lo que planteaba como la hipótesis inicial. Y volviendo al asunto, no quiero que quede el concepto de que yo quiero acallar voces, Todo lo contrario, lo que digo es que es muy difícil trabajar en el entorno digital y el entorno comunicacional sin comprometer libertades individuales. Yo no quiero estar en contra de las libertades individuales, pero digo que es difícil que jugar ese partido. Sí, tiro este último comentario para cerrar, porque han surgido a lo largo de la charla distintos elementos, ¿no? Cuestiones bien interesantes y profundas sobre lo que puede haber atrás de un ataque terrorista como este, ¿no? Y todos los temas que conlleva. Dice Álvaro, mientras sigamos llamando ataques terroristas a estos eventos, estaremos eludiendo el análisis de las causas profundas del problema. Estados Unidos está en una guerra permanente contra el mundo islámico. Exporta la guerra imperialista fuera de su territorio. La única manera de devolverle a Estados Unidos es a través de lo que llaman ataques terroristas, dice. Lo incorporó como un elemento más que todavía no habíamos puesto del todo arriba de la mesa o no habíamos recordado, ¿no? No habíamos traído a colación. Y bueno, eso tiene que ver con cuando se mandan las tropas a Afganistán o se mandan a determinados lugares, es justamente para esa guerra, ¿no? Digo, es clarísimo eso. En la saga de Star Wars, los Jedi podrían ser vistos como el ejército rebelde que hace actos terroristas. Es decir, siempre podemos dar vuelta a la narrativa. Pero es interesante el punto de vista. Yo lo que quiero es que no creo que sea exclusividad de los Estados Unidos. Me parece que es un conglomerado de países centrales que van a ir sufriendo cada vez más este tipo de circunstancias una y otra vez. Después Gustavo, termino con dice, ¿alguien puede asegurar que si no existieran o se supiera de las redes y los grupos, si no se supiera de las redes, no ocurrirían igual estos atentados? ¿O acaso no ocurrían antes de las redes? Dice. Creo que mucho menos.